Entonces, pues vamos a empezar con este estudio, ¿sí? Menos un segundo, se los pongo, listo. Entonces, vamos a empezar con este estudio que es de Mateo, ¿sí? Mateo 8. Recordemos que todo lo que hemos visto a lo largo de todo este estudio, ya terminamos con el Sermón del Monte, fue el último estudio que tuvimos la clase pasada. ¿Sí? Donde estudiamos todo esto, que vimos realmente que la importancia de tener esos rasgos, ese carácter del cual Yeshua quiere que tengamos. No solo eso, sino que podamos mostrar vida y vidamente, es decir, con práctica, con hechos, todo lo que el Eterno nos está pidiendo, ¿sí? Y en eso estábamos viendo la clase pasada. Denme un segundo. En eso estábamos viendo la clase pasada, todo lo que tenía que ver con la oración, con los tesoros en la tierra y todo eso, es decir, eh, todas esas recompensas que nosotros realmente debemos de tener y a las que debemos enfocarnos es a las espirituales, ¿cierto? No a las que vemos acá en el mundo físico, material, sino realmente en dónde, en esas riquezas espirituales. Por eso, pues vimos esta regla de oro, bueno, vimos más bien todo este aspecto de la oración y con qué lo teníamos que guiar, hacia qué punto lo teníamos que mostrar, ¿cierto? Y les quiero preguntar para confirmar la clase pasada si terminamos el capítulo 7, es que ya ahorita estoy dudando. Sí, Juliet, Sí lo sí, alcanzamos así, ¿cierto? No estoy loca. sí, no, Vale. sí lo veo. Gracias. Ujú. Entonces, como vimos, terminamos el capítulo de la clase pasada, donde realmente nos muestra todos estos aspectos de doctrina, donde realmente teníamos que mirar todo eso y que incluso vimos esta parte de de a quién tenemos que enseñar, a quién tenemos que compartir, ¿cierto? Y fuera de eso, pues nos está diciendo que tenemos que pedir, ¿qué? Discernimiento. Discernimiento para saber a quién le puedo enseñar, a quién no le puedo enseñar y sobre todo, entonces teniendo eso en cuenta de que nosotros tenemos que tener ese discernimiento apropiado, ¿cierto? Para poder escoger entre lo que Dios me está pidiendo que hagamos, entre lo que Dios quiere que nosotros sigamos, ¿cierto? Y acá es donde vamos a ver en este capítulo 8 que empieza a ver algo. Yeshua va bajando del monte de las bienaventuranzas y con el primero que se encuentra es con un leproso. Y vamos a estudiar solo 4 versos, de los cuales créanme que quedé muy impactada al ver estos 4 versos y entenderlos realmente de manera un poquito más profunda, ¿sí? Las letras rojas pues están en los versos 3 y 4, pues para entender el contexto necesitamos leer desde el verso 1. ¿Listo? Entonces, y este estudio o este tema, realmente por eso se llama Yeshua quiere sanar. ¿Por qué? Porque está enfocado hacia cuando estamos en situaciones de enfermedad, de adversidad, por una circunstancia difícil donde tú sientes que quieres decirle al Eterno, sáname, como le estaba diciendo acá perdón, el leproso, si quieres, sáname, si quieres, límpiame, ¿sí? En ese aspecto, o por lo menos si no tenemos una enfermedad, si no tenemos ciertas crisis o ciertas adversidades, ¿será que el Eterno me quiere quitar esta adversidad? ¿Será que el Eterno me quiere sacar de estas crisis económicas? ¿O será que el Eterno quiere que yo pase por esto? Bueno, ¿por qué estoy pasando por eso? ¿Cierto? Tenemos muchas de estas dudas, pero acá es donde vamos a ver esta situación del leproso, que lo vamos a conectar con la Torá, que realmente pues nos ayuda a entender mucho lo que el Eterno nos habla a lo largo
de las escrituras, ¿sí? Entonces es un tema que si ustedes saben que hay alguien que está enfermo y que pues realmente se sienta incapacitado, no en el sentido de que ya está, no pueda moverse ni nada, sino en el sentido de su corazón, de su voluntad, de sus pensamientos, se sienta como desolado, como diciendo, no, ya Dios quieres que yo muera así o cosas así por el estilo, pues este es un buen capítulo para entender el por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, ¿sí? Y entender también por qué de pronto, pues, no nos salva o perdón, no nos sana realmente de inmediato, ¿no? Porque a veces oramos y queremos es que la sanidad sea ya, en el momento, ¿sí? O que se dé como nosotros queramos y eso es algo a lo que tenemos que meditar, ¿sí? Por eso está conectado con lo que vimos la clase pasada con esta oración de pedid y se os dará, ¿cierto? Que no es yo voy a pedir conforme a mi voluntad, conforme a lo que yo quiero, sino conforme a la voluntad del Eterno. Y está muy asociado esto que vamos a estudiar con esto, ¿sí? Entonces, esta es una de las preguntas que vamos a tratar de responder y es si Yeshua envió a sus discípulos a sanar enfermedades y que sería, y sanar estas enfermedades serían una de las señales para los que creen, es decir, para sus discípulos, para las personas que están empezando a llegar, el poner las manos en los enfermos y sanarán, ¿cierto? Hoy en día a veces nos preguntamos eso, ay, no, pero si yo estoy en Dios, ¿por qué oro por los enfermos y no veo ni una sanación? ¿O por qué se ven muchos ministerios que dicen sanar, pero realmente no hay muestras concluyentes o evidencias como tal de que están sanos, ¿sí? Y es debido a que, o sea, no hemos visto esos milagros como de Pedro cuando pasaba y su sombra cogía y sanaba a todos, sanaba a los enfermos, a los que estaban por ahí. Entonces, ahí la pregunta que nos hace y Joseph la hace y dice, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué nosotros no podemos orar y que se sanen de una de los enfermos? Pues eso es lo que vamos a estudiar y es lo que vamos a entender a lo largo de este estudio. ¿Listo? El por qué, y pues sería contestar, ahí habría una implicación de dos preguntas. ¿Será que debo orar por los enfermos? Pues sabemos que sí, a lo largo de las escrituras lo dice. Y la otra sería si, si es falta de fe, si es falta de voluntad, si es falta de qué, que no se sanen de inmediato, ¿no? Porque lo vemos con Yeshua, cogía, oraba y se sana de una vez. Lo vemos con Pablo, lo vemos con Pedro. Entonces podría en nosotros estar esa pregunta, venga, pero si yo estoy orando y oro por todos ellos, ¿por qué no se sanan, cierto? Entonces, pues ahí es donde empezamos a tener esas dudas. Pero bueno, en este estudio lo vamos a responder esas dudas, ¿sí? Y pues bueno, a partir de este capítulo 8 vamos a empezar a ver qué, las actividades del rey. Ya vimos todo lo que tiene que ver concerniente con el discípulo, ¿sí? Vimos que tiene que las actitudes del ser, vimos cómo tiene que acercarse ante Yeshua, es decir, cómo hablarle, cómo dirigirse y fuera de eso, qué esperar, o sea, qué recompensas tenemos que ir y con qué discernimiento debemos de hacer las cosas. Eso casi es resumido todo lo del sermón del monte, ¿sí? Que es fundamental que lo estemos trabajando a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Y pues entonces ya en este capítulo 8 pues empezaremos a ver esas actividades del reino, es decir, ya Yeshua nos empieza a mostrar cómo es que va a ser el reino, a qué funciones es que él vino a hacer en su primera venida y realmente cómo va a establecer su reino, si es como nosotros lo pensamos o realmente él no lo va a mostrar de otra manera, ¿sí?
Entonces, en estos primeros 4 versos, vamos a ver un destello del reino de Dios, vamos a ver un destello de la gloria, de cómo Él quiere quitar el sufrimiento del mundo, el dolor y traer paz, ¿sí? Traer justicia, traer equidad y todo eso va a ser ¿qué? En su reino, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estudiar a lo largo de estos versos. ¿Viviste en Belén? Ay, Durante la perdón, se me activó solo. Entonces, vamos a ver este video que es donde se muestra estos 4 versos, ¿sí? Se los traje como para que lo tengamos más presente, sea un medio como más de tener qué fue lo que pasó en ese momento y a medida que vayamos avanzando en el estudio, pues vayamos entendiendo el por qué cada palabra y el por qué cada situación y no solo eso, sino el saber y el entender nosotros mismos la implicación de que Yeshua sanara a este leproso y fuera de eso, las palabras que le dijo. ¿Listo? Si vemos, es un pasaje muy bonito y entender cada cosa realmente nos va a mostrar ciertas cosas principales, ciertos puntos cruciales que están también dentro del plan divino, que a veces no lo vemos desde este punto de vista, pero que es importante tenerlo y el reconocer cada una de estas cosas, que incluso lo que Yeshua le dice ahí al final, es de tener de mucha importancia, ¿sí? Entonces, pues para empezar, pues vamos a ver el verso 1, ¿sí? Que dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Qué quiere decir? Bajó allí del monte de las bienaventuranzas, donde estaba dando este discurso, estaba solo con sus discípulos, pero la gente abajo en el monte, ya bajando el monte, la gente lo esperaba para saber qué era lo que iba a decir, para saber qué era lo que les quería comentar. Y después de eso dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. Y acá es donde vamos a ver qué implica esta parte de ser leproso para la época de Yeshua, ¿sí? Hoy en día no se ve tanto esta parte del leproso, no tenemos, digamos, como con tanto tacto sobre ellos, es decir, no tenemos contacto con gente que pase así. Pues yo por lo menos en toda mi vida no he escuchado un caso y ni siquiera de familiares o de personas cercanas. Es como si esa enfermedad acá en nuestros países no pasara, aunque sí, en estos días vi un video donde acá, incluso en Colombia, había un lugar, una ciudad, bueno, no una ciudad, es casi un pueblo, que tenían cercados solo para personas con lepra. Entonces, sí existió, ha existido esta enfermedad, pero hoy en día ya no es, ¿cómo se dice eso? No se ve tanto como para esa época, ¿sí? Hoy en día es como el cáncer, eh, el, hay otras enfermedades que son, digamos, un poquito más, pero la lepra como tal no se tiene, digamos que sonando en nuestras cabezas y en nuestras vidas cada ratico, ¿cierto? Ha dejado un poquito eso, aunque se puede dar mucho más en Medio Oriente, debido a que ellos, pues hay muchos que todavía viven de manera nómada, viajando de un lugar a otro, y muy posiblemente se les puede pegar esta enfermedad. O por ciertos animales que nosotros estemos tocando o estemos manipulando, se nos puede pegar esta enfermedad, ¿no? Pero pues acá es donde vemos que aparece este leproso que estaba desafiando todo lo de esta época. Sí, en aquella época, pues, ¿qué pasaba con los leprosos? Primero, los leprosos tenían que estar separados en otro lugar, o sea, no podían estar allí mismo, sino que tenían que estar alejados, tenían que estar fuera del campamento. ¿Por qué?
porque si se quedaban, esta era una enfermedad contagiosa, ¿sí? No es como el cáncer no es contagioso, pero digamos que sí es como el SIDA. Si uno no cuida, por lo menos el SIDA no es contagioso, tal cual que si te tocas a la otra persona te contagias, no, ¿sí? En cambio, la lepra sí. La lepra tú no te podías acercar a la persona, incluso como lo vimos ahí, se tenía como que ni el mismo aire, porque si no me contamino, ¿sí? Debido a eso, a que era una enfermedad muy contagiosa, no te podías acercar y esta lepra también se pegaba no solo a las personas, sino también a objetos, a telas, ¿sí? Y por eso es que por lo menos para la época de Moisés, lo que se hacía es que cuando se le pegaba a las tiendas, a las carpas de ellos, recordemos que ellos andaban en tiendas que eran literalmente en telas, lo que protegía del viento y todo esto, ¿no? Entonces, pues al haber esto, pues también se contagiaba la lepra, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener este aspecto de que hoy la lepra pues es muy rara de ver, pero pues todavía hay casos en los cuales podemos encontrarla, ¿sí? Y fuera de eso, de que era una enfermedad casi incurable para la época, incluso creo que para hoy en día no hay una cura así específica, bueno, no he mirado, pero para esa época era muy incurable, o sea, no tenían, tenían un tratamiento, sí, había un tratamiento, estaba estipulado en las escrituras, incluso en la Torá aparece el tratamiento de esto, pero digamos que el que tuviera esta enfermedad, si Dios no lo sanaba, si Dios no lo libertaba, pues podía morir de esta enfermedad. Y esta enfermedad era una enfermedad muy fea, dolorosa, porque lo que hacía es que se empieza a desgajar la carne, se le empieza a podrir casi, ¿sí? Y empieza a hacer llagas que son totalmente dolorosas, el caminar, el estar de pie, el hacer cosas, pues imagínate eso todo doloroso y pues no solo eso. Fuera de eso, cuando estaban en la ciudad o si estuviera un leproso en la ciudad, tenía que ir con una campanita, ir gritando, inmundo, 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 o sea, como diciendo, por acá está pasando un leproso. No se acerquen, ¿por qué? Se contagian. Y este hombre, si vemos, no iba ni que era con una campana, no iba gritando inmundo, nada, ¿cierto? Sino que entró directamente ahí. Acá en el video vemos que era poquita gente, ¿sí? Pero realmente acá dice que había multitud de gente, había mucha gente que estaba persiguiendo, que estaba esperando a Jesucristo que bajara de allí al monte. Entonces, él al acercarse así, sin estar gritando, sin estar diciendo nada, pues era algo que iba casi en contra de lo que se quería porque era para muy posiblemente que matarlo, ¿no? Era algo que podemos ver. Por eso este leproso pues se aparta, se acerca y se humilla directamente ante Yeshua como diciendo, tú eres el único que me puede salvar. No hay más, ¿sí? O sea, ya como diciendo definitivamente no hay otra salida, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a pensar en esta persona, ¿sí? Él tenía familia, él tenía mucha gente, ¿sí? Que estaba a su lado, amigos, todo, pero le tocó apartarse. Hagan de cuenta que ustedes están bien con su familia, viven, pero de un momento a otro les da esta enfermedad y les toca salirse fuera de la ciudad donde está todo donde habían ciudades, recordemos que para esa época había ciertas ciudades que le colocaban que eran donde solo los leprosos podían estar, ¿sí? Y los leprosos no podían salir de ahí a no ser que se pudiera confirmar que estaban sanos. De lo contrario, tendrían que seguir allá, tendrían que morir en un lugar apartado, ¿sí? Debido para que, ¿qué? Para que no contagiaran
a los demás. Entonces, este hombre realmente estaba tan desesperado para que no le importara su propia vida, es decir, ya no importa, él es el único o la única solución es Yeshua. Si él no me sana, si él no me limpia, pues prefiero morir de una vez, de inmediato, que me apredren y hasta ahí quedo yo, ¿sí? Imagínense, o sea, el desespero que tenía esta persona de querer ser sana y ya cansado incluso de vivir esta vida, ¿sí? Y que esta enfermedad no solo era una enfermedad como tal, sino también era una enfermedad vergonzosa. ¿Por qué una enfermedad vergonzosa? Porque tenía que ver mucho con esta parte del chisme, de la murmuración y de todo lo que tiene que ver con la lachonará, es decir, con la lengua mala, con la lengua que critica, que chismea, que anda levantando falsos contra los demás y todo esto proviene de qué? Del orgullo. Es decir, la principal manera para que esta enfermedad diera es porque había orgullo en el corazón de la persona y empezaba a chismear, empezaba a hablar mal de los demás, empezaba a hacer murmuraciones y todo esto, ¿sí? Y pues por eso se daba, digamos, esta enfermedad. ¿Y cómo podemos decir o en qué se basan? Incluso en el judaísmo se cree que la lepra viene de la mala lengua o de la lachonará, ¿sí? Debido a que, debido a lo que pasó con Miriam, la hermana de Moisés, ¿sí? Recordemos, y esto lo encontramos en el pasaje de Números 12:1, que dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer, por mujer a una cusita. No se sabe qué significa cusita, ahorita no lo averigüé. Y sigue diciendo en el verso 2, ellos dijeron, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? ¿Quiénes estaban diciendo eso? María y Aarón. Estaban empezando a hablar en contra de Moisés. Y dice, y lo oyó el Señor, Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y que dice, repentinamente el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan ustedes tres al tabernáculo de reunión. O sea, vayan a la puerta del tabernáculo y preséntense ahí, ¿sí? Recordemos que no podían entrar en el tabernáculo, solo lo podía hacer Moisés y Aarón, ¿no? Moisés, porque, bueno, Moisés creo que tampoco, el único era Aarón, porque ese era el sumo sacerdote, ¿no? Y sigue diciendo, ahí, vayan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y fueron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Ellos dos se acercaron y él les dijo, oigan mis palabras. Si tuvieran un profeta del Señor, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. No es así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. O sea, les está diciendo, no soy yo y no les he hablado así a través de Moisés. O sea, ¿sí? Y sigue en el verso 8. Cara a cara hablo con él en persona y no por enigmas. Y él contempla la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces el furor del Señor se encendió contra ellos y se fue. Cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí que María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y he aquí que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, ay, Señor mío, por favor, no ponga sobre nosotros el pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Por favor,
no sea ella como el que sale muerto del vientre de su madre con la mitad de la carne consumida. Es decir, la lepra consumía la carne. Si esa es una enfermedad dolorosa, incluso esta enfermedad podía llevarlo a la muerte, ¿sí? Y sigue diciendo, entonces Moisés clamó al Señor diciendo, oh Dios, sánala, por favor. El Señor respondió a Moisés y le dijo, si tu padre le hubiera escupido en su cara, no quedaría avergonzada durante 7 días, que sea recluida fuera del campamento durante 7 días y después será readmitida. Entonces, ¿qué le dice Dios? La voy a castigar por 7 días con lepra para que aprenda la lección, para que se arrepienta, para que ya no vuelva a hablar en contra del siervo de Dios. No empiece a utilizar su lengua mala, la de crítica, la del chisme, la de hablar mal en contra de los demás, ¿sí? Entonces, con este hecho, a lo largo de la historia se ha dado a entender que la lepra, más que todo, da para personas muy orgullosas, muy altivas y fuera de eso que se estén dejando controlar por la lengua, ¿no? Entonces, acá es donde vemos eso que esta enfermedad realmente, tras de que era muy dolorosa, también era muy vergonzosa. Entonces, el que tuviera esta enfermedad, pues la gente lo iba a tildar de orgulloso, de estar haciendo cosas vanas y de no estar prestando atención o caminando conforme al Eterno, ¿sí? Por eso, desde la época de Moisés se establecía que había que tener cierto lugar destinado para las personas con lepra, es decir, un campamento donde ellos mismos tenían que cuidar, donde ellos mismos tenían que estar ahí y solo un sacerdote podía acercarse, digamos, mínimamente para poder ver cómo si estaban con lepra o no estaban con lepra, ¿sí? Eso era algo que solo los sacerdotes podían hacer. ¿M? Del resto no, ¿sí? Entonces, en aquella época, esta era una enfermedad totalmente incurable. Y para esa época, pues también vemos que había esta esperanza de que el Mesías iba a venir a quitar el pecado del mundo, a quitar la maldad, a quitar las enfermedades, a sanar el dolor, pues entre esas enfermedades entraba la lepra. Sí, o sea, se esperaba que el Mesías viniera con todas las de la ley a hacer justicia. ¿M? Pero este leproso que se entró allí en medio de toda esta multitud, imagínense qué sería toda la gente al darse cuenta que era un leproso, salgan corriendo despavoridos porque se podían contagiar, ¿sí? Entonces, este leproso, pues realmente ya decía, no me queda otra opción. O me muero acá o me salvo, pero ya no tengo otra opción, ya no quiero vivir así, no estoy dispuesto a seguir viviendo así. ¿M? Estaba en el momento de su vida donde su vida estaba muy oscura, donde estaba diciendo definitivamente si el Eterno no hace algo, si Él no me salva, definitivamente acá voy a quedar, ¿sí? O sea, estaba en esos momentos de crisis donde te sientes ahogado, donde te sientes que no puedes hacer nada. Y ahí es donde Dios manda a hacer una ofrenda, ¿sí? Y Yeshua también le dice, ve y que te revise el sacerdote y haz esta ofrenda según lo que dice Moisés, ¿sí? Y es chistosa porque para confirmar que realmente se hizo la sanación, pues tenía que llevarse a cabo una ceremonia. Y es esta ceremonia donde se tiene que mirar si realmente está limpiado o no. Por eso le dice Yeshua, vaya, compruébelo ante el sacerdote, ¿sí? Y eso qué significaba que tenía que ir y mostrarle esta sanidad a los líderes religiosos de su época, ¿sí? ¿Dónde encontramos este pasaje? Lo encontramos en Levítico 14, ¿sí? Y vamos a estudiar un poquito este Levítico 14
para entender qué es lo que el Eterno realmente, cómo quería o cómo nos quiere a nosotros salvar, ¿sí? A través de esta purificación que es de este leproso. Y por algo Yeshua le dijo, vaya y dé la ofrenda correspondiente, verifique si los limpiaron, verifique si ya está limpio y dé la ofrenda de limpieza correspondiente que tienes que dar, ¿sí? Y acá pues sería algo como muy irónico, ¿no? Porque en el cristianismo, la doctrina cristiana que dicen, no hay que seguir las leyes de Moisés, ya Yeshua dijo que estaban abolidas, pero si Yeshua dijo que estaba abolida, ¿por qué va y manda a este hombre a que vaya y cumpla una de los mandamientos de la Torá, ¿no? A veces es como ilógico o contradictorio el estar pensando eso, ¿no? Y por eso empezamos desde el verso 1 que dice, y habló el Eterno a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, el leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana, es decir, la grana, recordemos que ese era el rojo escarlata, e hisopo. Acá realmente en este rojo escarlata no se sabe si fue un hilo, si es una tela, no se sabe, pero pues solo dice grana, ¿no? Y sigue en el verso 5. Y mandará el sacerdote matar una vecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la vecilla viva, el cedro y la grana, el rojo escarlata y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Y soltará la avecilla, lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo. Lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defectos y una cordera de un año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un loc de aceite, y el sacerdote que le purifica presentará delante del Eterno al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Mm? Entonces acá nos muestra todo el proceso de limpieza y nos vamos a enfocar más hasta el verso 6, ¿sí? Que es como los pasos para hacer esta limpieza como tal, ¿sí? Y cada uno de estos símbolos que vamos a ver acá nos lleva a dónde? A la cruz, a la resurrección, incluso a nosotros mismos, ¿sí? Y ahorita vamos a entender esto, por eso vamos a ir entrando en cada uno de estos simbolismos y a saber a qué representa y de qué se está tratando, ¿sí? Por lo menos cuando dice eh, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare será traído al sacerdote. Entonces, primero, para entender todo esto, recordemos que el leproso pues estaba como si fuera impuro, ¿sí? Inmundo, ¿sí? A ellos le decían, no, 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 estás inmundo, vete para allá. Por eso que él tenía que gritar con la campanita, inmundo, inmundo, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con la palabra tamé en el hebreo, que es el H2931, que es inmundo o impuro, ¿sí? Y este inmundo o impuro no solo lo podemos tomar a nivel así de enfermedad
físico, ¿sí? Sino también lo podemos tomar de manera ética, religioso, ritual o de ciertos lugares como tal. Como lo hemos visto, como se los expliqué, con una tienda de campaña en medio de un campamento, si esta tienda tenía la lepra, lo que hacían era quemarla a su totalidad, ¿m? Con todo lo que hubiera por dentro. ¿Para qué? Con el fin de que no se propagara la lepra, ¿sí? Y tenían que revisar todo, tenían que, incluso hasta le ponían cuarentena a las tiendas, ¿sí? No cuarentena, sino, bueno, sí, como una especie de encerrado de por 7 días para mirar si se expandía o no, para mirar si era maligna o no, ¿sí? Entonces, todo eso tenían que hacer, imagínate, el cuidado que debían de tener. Entonces, por eso, cuando hablamos de impureza, no solo estamos hablando de ciertos aspectos solo espirituales, sino de realmente de una manera íntegra en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso con objetos o cosas que a veces tengamos también, ¿sí? Ahora vamos a ver el leproso o la lepra, ¿sí? Eso es la descomposición de la piel, es la lepra, ¿sí? Se va carcomiendo de adentro hacia afuera, es como una separación entre la piel y la carne y eso empieza a hacer ¿qué? Llagas, empieza a hacer malestar, eso es de gran dolor esta enfermedad, ¿sí? Incluso en uno de sus momentos pues era tal, digamos, esta enfermedad que cuando ya te estaba empezando a dar la lepra, tú tenías y uno de los síntomas era que tú perdías la sensibilidad de tu piel. Es decir, tú podías coger una olla caliente y no te dabas cuenta que te estabas quemando, ¿sí? O podías coger y chuzarte el dedo y muy posiblemente no sentías ese dolor. Ahí es donde la lepra empieza a actuar. Nosotros, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Ahí es donde entra que nosotros también somos como este leproso. ¿En qué sentido? Ya Solecito te alzo la mano. En el sentido, perdón, te doy la palabra. ¿En qué sentido? El pecado nos carcome nuestras vidas espiritual, nos empieza a dañar, nos empieza a que se separe lo interno de lo externo, es decir, que yo estoy en el pecado, mi vida espiritual la hago de lado y empiezo a irme más por mi lado carnal, por mi lado externo, por mis pasiones, ¿sí? Y me voy en contra de Dios. Dime, Solecito. Nada más me surgió como una duda porque decías que se vuelve, perdón, Tranquila. se vuelve insensible la piel con con la lepra, pero también dice que es muy dolorosa. Entonces, ¿es insensible o es dolorosa? Y esa duda me entró. Es que al principio es así, o sea, al principio tú no sientes el dolor, ¿por qué? Porque se está separando la piel de la carne como tal. Entonces, al separarse, pues no vas a sentir, digamos, los nervios se van a ir dañando y no van a conectar con el cerebro y mandar el mensaje se quemó, ¿sí? No va a estar haciendo eso y esto es al principio. Cuando la lepra ya está demasiado avanzada, ¿sí? Ya cuando está en sus últimas instancias, que se cree que esa fue la lepra que le dio a María, ¿sí? Por eso dice que se puso blanca como la nieve, ya fue esta lepra y es cuando ya está casi se cree que es a términos finales, donde la lepra ya es más dolorosa, porque ya la piel se le empieza a caer, está la carne ya al vivo, ¿sí? Y se empieza a comer toda la carne ya también, entonces pues de lógico, el dolor, el roce, el poderse cubrir cualquier tierrita que le caiga ahí, infecciones, pues no era un tema tan fácil, ya ahí empieza a sentir el dolor que digamos que al primera instancia no sintió. Ah, ok, gracias, Juliet. Vale.
Entonces, si vemos, eso era lo que pasaba con el leproso y eso también es lo que pasa con nosotros. Si vemos nuestra vida espiritual también va a ser así. Empezamos y cuando nos empezamos a apartar del eterno, cuando empezamos a irnos por otro camino, pues ¿qué empezamos a hacer? Vamos pasos y pasos, lo mismo que le pasó a Sansón, cuando se fue tras las mujeres, él no pensó que estaba haciendo mal, él pensó que Dios pues estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, porque pues dijo, pues no tengo consecuencias, nada está pasando, no hay dolor en mi vida, no hay dolor, no hay castigo, no hay nada, pues debe ser que está bien, ¿sí? Pero ¿qué pasó ya en sus últimos instantes? ¿Qué pasó cuando vino las consecuencias ya totales, que le sacaron los ojos, que le tocó vivir allá como esclavo? Pues ahí fue que entendió realmente, o sea, sí, cuando ya sintió el dolor, cuando ya sintió esa lepra espiritual avanzando, que es el pecado, que te carcome, que te aleja de lo fundamental, pues ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Que llegamos en un momento en que estábamos así leprosos y el Eterno nos vino salvando. Que eso ya lo vamos a ir viendo a lo largo de cómo Él nos empieza a limpiar, ¿no? Y eso lo muestra este capítulo 14 de Levítico. Y pues así es como estamos. Fuera de eso, también el leproso, pues que tenía que estar fuera del campamento. Nosotros también estábamos fuera del campamento, fuera de la gloria de Dios y necesitamos a alguien que nos limpie, alguien que se acerque a nosotros y nos dé el consentimiento y la confirmación de que estamos limpios y que somos aptos para entrar a la gloria de Dios. ¿Mm? Imagínense. Y esto nos lleva a quién? Al sacerdote. ¿Quién sería el sacerdote? ¿Quién me puede decir? Yeshua, Exactamente, sí. Yeshua sería nuestro sacerdote. Él es el que va a examinar y va a determinar si estamos limpios o no. Si somos aptos, somos aceptos para ser tenidos por dignos de entrar al reino de los cielos, ¿sí? Y es a través de él que vamos a entrar. Y después nos habla de dos avecillas que tienen que ser perfectas, sin tachas, sin defectos, ¿sí? Y que van a ser tomadas por el sacerdote. ¿Por quién? Por Yeshua. Y él va a sumergir a estas aves, a una la mata y esta sangre que queda de esta paloma, ¿sí? La va a unir junto con agua corriente en una vasija de barros. Ya ahorita se los voy a explicar, ¿sí? Y hay una ave que es muerta y otra que es liberada. Entonces, ya ahorita vamos a entender el por qué una ave muerta y el otra liberada, ¿sí? Entonces, si quieren, vamos a ir leyendo para ir entendiendo cuáles son las cosas que ya hemos visto, ¿sí? Y dice, en el verso 3, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. ¿Quién lo está examinando? El sacerdote. Si lo pasamos ahorita, hoy en día, pues el sacerdote es el que nos va a mirar si nosotros ya fuimos limpios de la lepra del pecado, de la lepra de todo esto que realmente no nos conviene. Sí, por eso dice, y el sacerdote mandará luego que tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, ¿sí? Ya después, en el 5 nos dice qué va a pasar con estas avecillas. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Es decir, que acá iba a haber qué? La mezcla entre la sangre y el agua. ¿M? Y recordemos que esta ave que mata, pues realmente es cuando Yeshua murió allí en la cruz y es la muerte, es el sacrificio de un ser inocente para poder transmitir, digamos, la salvación
y quitar el lugar de muerte a aquel que estaba condenado, ¿sí? La ave que vive es Yeshua que resucita, es Yeshua que nos salva, es a Yeshua que nos purifica y que nos limpia, ¿sí? Eso es lo que significa esta ave viva y ahorita la vamos a entender mejor en este concepto, ¿sí? Acá también en el verso 4 nos está diciendo, tomen para el que se purifique 2 aves vivas, limpias, madera de cedro, y esta madera de cedro que está relacionada con qué? Con la cruz. Recordemos que para esa época, cuando Yeshua murió, pues cogieron un madero de cedro y allí fue donde le clavaron los brazos, ¿no? En el madera de cedro. Unos dicen que la cruz estaba totalmente hecha en esta madera, otros dicen que era un árbol y que solo cogió el donde se le colgaron los brazos y que únicamente fue y se unió al árbol. La verdad no se sabe, en eso hay especulaciones, pero sí allí es donde se clavaban las manos y pues se tiene conexión con esto, ¿sí? También esta madera de cedro fue utilizada para construir el templo y se tenía como un símbolo de grandeza, un símbolo de que no se corrompe. La madera de cedro pues es una madera incorruptible, resistente a enfermedades, es decir, no es fácil que las enfermedades o la podredumbre lo ataque, es muy raro, ¿sí? Y por eso tiene que ver que, ¿qué? Con el orgullo. O sea, la madera de cedro, y recordemos que el cedro pues no era un árbol chiquito, era un árbol grande y por eso simbolizaba orgullo. De por sí esta era como la limpieza para quitarse ese orgullo, para quitarse esa soberbio que había en la vida de la persona. ¿M? Que es como lo vimos con esta parte de por qué se le dice o por qué la lepra se relaciona con la lechan ará, con la lengua mala, ¿sí? Me disculparán si lo digo mal, con la lengua mala, este de estar hablando en contra de los demás, el estar chismeando, el estar haciendo todo esto, pues habla como que hay orgullo en la vida de la persona, ¿sí? Y por eso viene la contraparte que es el hisopo, y que realmente era una planta muy pequeña, se dice que insignificante, aunque a lo largo de la historia de Israel realmente no se sabe cuál es y esta mata de hisopo, ¿sí? Hay unos que la relacionan con una mata totalmente diferente, por lo menos a la época de Moisés, muy diferente a la que utilizaron cuando Yeshua fue muerto o cuando lo mataron, ¿sí? Y pues esta es una mata que abunda mucho en Israel, crece entre las rocas, incluso para la época Salomón decía que se crecía entre las paredes o sobre las paredes, ¿sí? Y esta hoja servía perfectamente para rociar líquidos, ¿sí? Porque tenía como una forma de aspersión y lo que tú hacías así y se rociaba muy fácilmente el líquido, ¿sí? Por eso lo cogió Moisés para marcar los dinteles y lo vemos en otros pasajes que ya los vamos a ver. Entonces, el primero, pues el que les acabo de decir, Moisés pintando los dinteles, ¿sí? Lo vemos en otra ocasión, ahí les pongo los textos porque por si lo quieren verificar, por lo menos cuando Moisés los manda a utilizar el hisopo para colocar la sangre sobre los dinteles, lo encontramos en Éxodo 12:22. También Moisés lo utilizó ya tiempo más adelante o años más adelante, cuando el Eterno le dio los mandamientos, él los transmitió y como acto de sellado en esta ceremonia, pues coge y rocía la sangre con hisopo al pueblo y al libro que estaba escribiendo, ¿sí? Esto lo vemos en Hebreos 9:18 al 19, incluso creo que también está conectado con Éxodo 20, ya a los finales versos. Y vemos un tercer caso
que incluso David lo utiliza de una manera figurativa o casi poéticamente en el Salmo 51:7 que dice, diciéndome, límpiame con hisopo, ¿sí? Límpiame mi maldad con hisopo, como diciendo, purifícame porque estoy leproso, porque mi pecado me ha consumido, me ha carcomido, ¿sí? Entonces vemos acá esa similitud y también lo vemos por último cuando se le dio a Yeshua a beber vinagre, sí, recordemos que él estaba en la cruz y le acercaron el hisopo, mejor dicho, con un hisopo le acercaron vinagre en una esponja, ¿no? Entonces, por eso, pues, en cuanto a esta mata hisopo, realmente no se sabe. Para la época de Moisés era una planta chiquita, muy fácil de manejar. Incluso hablan de dos diferentes tipos en este aspecto, ¿sí? Ya si ustedes lo quieren, les puedo mandar el link donde encuentran esto un poquito mejor. Ahora, cuando encontramos esta mezcla de sangre y barro en una vasija, perdón, de sangre y agua en una vasija de barro, recordemos que cuando a Yeshua el soldado coge y le traspasa el costado, lo que sale de él es sangre y agua que caen al barro de la tierra, ¿sí? Es decir, que están cayendo en esta vasija de barro que es la tierra como tal, la tierra misma, ¿sí? Entonces, imagínate estas similitudes que todo nos está llevando ¿a dónde? A la cruz del Mesías o a esto que el Mesías estaba haciendo para poder redimirnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Y ya el campo abierto que habla acá, que después de matar a a esta vecilla, se le colocaba o se amarraba la otra ave al, a la vara de cedro, a la madera de cedro y se amarraba, ¿sí? Junto con el hisopo y la grana se amarraban y se untaban de sangre todo y después se liberaba la paloma en un campo abierto. Cuando habla de campo abierto, pues da como un simbolismo de la vida nueva o de la nueva creación, ¿sí? Cuando hablamos de la grana, recordemos este rojo carmesí que les dije, se cree que muy posiblemente podría ser un hilo o muy posiblemente podría ser una tela. Realmente no se sabe a qué se está refiriendo debido a que solo dice grana, ¿no? Entonces, si era este hilo, recordemos que el hilo o el color carmesí se sacaba de un animal, de un gusanito, ¿sí? Que al momento de reproducirse, al momento de dar vida, pues ese animal literalmente explotaba, que fue lo que Yeshua le pasó, explotó su corazón, por eso pudo dar agua y sangre, es decir, de su costado brotar agua y sangre, debido a que su corazón ya había explotado, ¿sí? Y pues acá este animal pues tenía que explotar para dar fruto, para dar vida, ¿sí? Para poder cumplir con la reproducción y al explotar pues daba una tinta roja de la cual se utilizaba para teñir las telas, ¿sí? Y esto pues también se puede conectar con esa terla escarlata que ese fue o era el manto que estaba allí en la crucifixión, ¿no? O con el hilo de grana que estaba en el templo a la hora de los sacrificios y que se cree, por lo menos en la tradición judía, se cree que después de que Yeshua murió, ese cordón nunca volvió a ponerse blanco, siempre permaneció rojo, ¿sí? Pues porque ya había un sacrificio como tal, ¿no? Entonces, ahí vemos esta parte.
Y cuando se hace esta ave, cuando muere la primera ave, es cuando la sangre de esta primera ave va a cubrir a la otra, ¿sí? Y va a empezar a hacer esta parte. Pero ¿qué tenía que hacer? Primero, la ave viva debía ser sumergida sobre esta sangre. ¿Para qué? Para ser liberada. Lo mismo que nosotros tuvimos que hacer sumergidos en la sangre del Eterno, ¿sí? En la sangre de Yeshua. Si nosotros nos sumergimos, eso hagan de cuenta parecido a un bautismo, ¿sí? Si lo podemos ver así, es parecido a un bautismo, donde nos sumergimos, dejamos nuestro pasado allí, la maldad, todo, y cuando salimos, pues somos renovados, somos personas nuevas, ¿cierto? Y a eso más o menos es a lo que representa, pues la sangre de un muerto, de un sacrificio para dar vida a otro que realmente iba a ser purificado a través de esa sangre, ¿sí? Entonces, si vemos todo esto, y ahí es donde ya vamos a encontrar un significado más profundo a lo que vemos en Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ahora, ¿qué puedo ver? Ahora yo tengo que estar también clavado a este madero, amarrado, no sé si con este hilo de grana, con el hisopo, con todo esto, tengo que estar allí, sumergirme en la sangre del cordero, morir juntamente con él, ser lavado en su sangre y ahora ya no voy a vivir por mí, ahora vivo por quién, por él, porque él pagó el precio, porque él hizo todo por mí. Tengo que estar y ahora sí nos podemos estar conectando, ahora sí sabemos que estamos envueltos con el Mesías, ¿sí? No puedo mirar al pájaro y decir, ah, no, ya vio mi vida, bueno, listo, no tengo que hacer nada, no, saber que él hizo un gran pacto y hizo un gran realmente una labor que no todos haríamos, ¿cierto? Entonces, acá es donde empezamos a conectar todo esto, ¿sí? Donde podemos ver que todo lo que hemos visto de todos estos simbolismos están conectados ¿con qué? Con la cruz, con ese manto escarlata alrededor de nosotros que está dispuesto y estar dispuestos a sumergirnos en el momento más aterrador de nuestras vidas, donde sentimos que no hay salida, donde sentimos que no hay luz, donde sentimos que realmente no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino escoger, que sentimos que estamos literalmente ahogados, muertos porque no sabemos qué hacer y no puedes ni siquiera respirar, te sientes asfixiado debido a tantos problemas, circunstancias o debido a la enfermedad que estás pasando, ¿sí? Que ya dices, ya no voy a aguantar más. Es cuando estás ahí sumergido en esa sangre, es cuando si de por sí murieras con el sacrificio de esta primera paloma y después cuando llegas ante la presencia de Dios, llegas ante Yeshua, te presentas ante Él, lo conoces. Perdón, qué pena con ustedes. Entonces, cuando empezamos en este momento en que conocemos, en que empezamos a llegar a Él, en que sabemos que gracias a Él fue nuestra restauración, nuestra liberación, ¿sí? Ahí es cuando, ¿qué? Cuando vamos a empezar a hacer, ¿qué? Limpios, ¿sí? O sea, es el momento más difícil, pero al mismo tiempo el más significativo. ¿Por qué? Porque vamos a conocer a aquel único que nos puede salvar.
¿sí? Aquel único que pudo hacer ese sacrificio de darnos y bañarnos en sangre y agua. Por eso incluso Yeshua, cuando habló con Nicodemo, que le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de sangre y de agua, ¿no? Entonces, cuando habla de sangre, es morir a nuestros deseos, morir juntamente con Yeshua, debíamos estar rociados con su sangre para poder ser liberados. Pero también nos habla del agua y esa agua pues tiene que ser ¿qué? La Torá, las instrucciones, los mandamientos del Eterno y debemos estudiarlos para mostrarnos, para saber si vamos aprobando o no. Porque tú, ¿cómo vas a saber si eres físico cuando ni siquiera estudias la física y viene y te ponen una evaluación de física, no sabes ni papa, pues realmente pues no vas a ser aprobado, ¿cierto? Lo mismo pasa con el Eterno. Él nos va a probar, va a mandar ciertas circunstancias, ciertas cosas, y si nosotros no estamos preparados, pues muy posiblemente no vamos a poder aprobar, ¿sí? Entonces, de esta madera de árbol de cedro, que era un árbol grande, que expresaba el orgullo, que expresaba esa grandeza de nosotros como personas, pero mostrando al mismo tiempo este arbusto que representa la humildad, la sencillez, todo lo que nosotros realmente deberíamos ser. No podemos ser como ese árbol grande expansioso, que es como orgulloso, no, sino que debemos de ser, ¿qué? Humildes, quitarnos totalmente ese orgullo, esa arrogancia de nuestras vidas, porque eso es lo que causa la murmuración, causa que empecemos a creernos mejor que las otras personas y pues también va a traer, ¿qué? Lepra a nuestras vidas. Recordemos que la lepra está relacionada con qué? Con la rebelión, con la murmuración, con el orgullo y muy posiblemente que no lo podamos ver a nivel físico, pero a nivel espiritual, sí. ¿Sí? Por eso, este hombre, pues fuera eso de tener esta enfermedad cuando se acerca a Yeshua, pues tenía esta fama de ser, ¿qué? Chismoso, murmurador, ¿sí? De ser rebelde incluso. Y por eso, pues fue aislado a causa de su pecado, de su maldad, así como nosotros que por nuestra maldad hemos sido alejados, estamos fuera, ¿sí? Del realmente de la gloria de Dios. El único que nos puede entrar, ¿quién es? Yeshua, ¿cierto? Y en el momento donde realmente empieces a mostrar la humildad, donde ya enfrente de todos tú después estés dispuesto a decir, no me importa si me apedrean, no me importa si me matan, pero al único que tengo que ir es a él. Si él quiere y me limpia, pues realmente estoy dichoso. Voy a ser dichoso porque realmente voy a ser de lo mejor. No me importa si me ridiculizan, no me importa si me apedrean, no me importa nada con tal de recibir un alivio a mi vida, una palabra, una respuesta a esta enfermedad que estoy viviendo, ¿no? Y acá es donde nosotros debemos enfocarnos con este leproso que sale de las multitudes y que llega al punto de estar postrado realmente, verdaderamente enfrente de Yeshua, ¿sí? Y acá es donde vamos a ver que el lugar más alto donde nosotros podamos estar es a los pies de Yeshua. No hay lugar más grande, no hay lugar más alto en el que podamos estar sino realmente postrados a sus pies, ¿sí? Y ahí es donde vamos a entender, ahí es donde vamos a saber, ahí es donde entendemos incluso este primer verso que estudiamos de las bienaventuranzas, que es Mateo 5:3, que bienaventurados los pobres de espíritu. Cuando nosotros entendemos eso, que no tengo por qué jactarme, que no soy nada mayor que los demás, que no tengo nada, que todo lo que tengo es vergonzoso, que no hay belleza en mí, que todo lo que muestro es maldad, decadencia, se me está comiendo mi vida, mis pecados, mi maldad.
Pues cuando entendemos todo eso, pues allí es donde entendemos todas las cosas que vemos a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Por eso, imagínense a una mujer, a una persona orgullosa, prepotente, soberbia, que esté empezando a vivir por este proceso de la lepra. Y si hoy en día, por lo menos a un adolescente, a un joven, incluso a mucha gente de una edad más o menos buena, le empieza a salir un barrito, le empieza a salir una arruga, le empieza a salir un defecto. ¿Qué pasa? No empiezan a sufrir. Ay, no, que tengo que irme a poner botes porque es que, uy, no, la gallina no me puede salir, la patica de gallina, no, 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 eso que no me salga. Esas personas así, imagínense, si les sale un granito así y sufren, ¿qué será teniendo la piel que se desgaja, que se cae, que se corrompe, ¿sí? Imagínate, ¿no? Y que te estén diciendo inmundo y que te estén diciendo impuro y que se sepan que es por tu orgullo, por tu chisme que estás así. Imagínate cuán vergonzoso, cuánto no sería esto. ¿Y habría algo más humillante que tener una enfermedad como esta? Pues realmente no, porque pues perdías el contacto de todos y tenían que hacerte aparte. O sea, ya no podías vivir con ellos, no podías caminar con ellos, ni siquiera estar en momentos importantes de la vida de las personas debido a la enfermedad. ¿Sí? Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros realmente seguimos empecinados en hacer nuestra voluntad. Y sin duda este hombre reconoció, sin duda este hombre entendió, el que se exalta será humillado, porque se exaltó, se creía además, estaba, mejor dicho, muy orgulloso de todo lo que estaba haciendo, pero Dios lo que lo humilló. Y solo lo que le faltaba era saber que el que se humilla, Dios lo exalta. El que se humilla será exaltado. Entonces, por eso es ahí es cuando Yeshua y cuando se acerca a Yeshua, cuando quería realmente experimentar y ahora tenía que experimentar esa parte de ser enaltecido porque ya había sido humillado, pues es ahí donde él le presenta y se presenta a Yeshua y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, límpiame, ¿sí? Y vamos a ver que estas palabras, si quieres, puedes limpiarme, en la traducción al griego aparece tal cual. Pero en el Mateo 80, que a veces lo hemos tenido como otro medio, como para estudiar las escrituras, ¿sí? Dice si pudieras, ¿sí? Incluso hay ciertos eruditos que dicen que es más fiel lo que el Mateo Echentop dice, aunque pues no sabemos, y hay muchos que están en contra de ese Mateo Echentop porque se escribió muchos años después, entonces pues igual no sabemos, pero nos da otro punto de vista que dice si pudieras. Sí, es decir, este hombre se agacha, se postra ante él, dices, si tú eres el Mesías, si tú eres ese hijo de Dios, pues el Mesías, como lo vimos anteriormente, pues tenía la función de qué? De quitar el dolor, de quitar enfermedad, de quitar todo esto, y pues este leproso lo sabía muy bien. Y por eso se acercó y diciéndole, ¿será que puede sanarme? Sí puede sanarme, si puedes sanarme, límpiame, ¿sí? Y para llegar a esto, pues realmente llegó en este momento esa convicción, ese de saber que él era el Hijo de Dios, que todo el orgullo, que toda la enfermedad, que todo lo que el pueblo había vivido a lo largo de los años, pues ¿quién tendría que haberlo quitado? ¿Y quién es el único que lo puede quitar? El Mesías, ¿sí? Y por eso vamos a escuchar esta canción, No hay lugar más alto, mientras que la escuchan, tengan en cuenta
que nosotros somos estos leprosos que estamos ante Yeshua y que no va a haber un lugar más alto, no va a haber otro lugar donde podamos ir realmente a encontrar esa sanidad, a encontrar esa libertad, porque no hay otro lugar, porque no hay otro momento donde estar, sino en la presencia de Él y que Él es el único que nos puede salvar, porque Él fue ese sacrificio que nos limpió, que nos restauró, que nos bañó con su sangre y nos dio la libertad, ¿sí? Entonces, se las voy a poner y ahí para que la tengamos presente, para que estemos meditando en todo esto que estamos estudiando. Pues teniendo en cuenta todo eso, pues la salvación solo está por Él. Realmente la lepra, toda esta condición de pecado que tenemos, el único que la puede salvar, el único que nos puede salvar es ¿quién? Yeshua. Y acá Él nos muestra que Él quiere, ¿cierto? En este verso 1 de Mateo 8, pues nos habla que Él quiere salvarnos, que Él quiere sanarnos, que Él quiere limpiarnos, ¿cierto? Pero pues tenemos que ver también muchas cosas, que se ha levantado muchos profetas, muchos falsos profetas a lo largo de todo lo que hemos estudiado, lo hemos podido ver, ¿sí? Que es difícil y que se va a poder cumplir y por eso no todos, incluso todos se atribuyen como que, ay, sí, si tú eres el Mesías, pues yo sé que me vas a sanar y me tienes que sanar, como diciéndolo así realmente este hombre lo hice con sencillez, lo hice con humildad, como si fuera ya el último recurso, pero muchos lo tratan de hacer como mostrando lo que él tiene, que él debe o que él, mejor dicho, no puede más que hacerlo, ¿sí? Pero acá vamos a ver que la respuesta que le va a dar no solo demuestra que él es el Mesías, sino que realmente le dice y le demuestra que es la voluntad de él sanarlo. Le está diciendo, quiero, ¿sí? O sea, yo quiero sanarte. Ahí nos implica un poco más acerca de que realmente que él quería cumplir la voluntad de sanarlo. Y ahí es donde vamos, porque hay muchas veces donde nosotros a veces no sabemos cuál es la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Dios al enviar a su Hijo en semejanza de pecado, en semejanza de hombre, en semejanza de alguien que ha sido corrompido y que se ha corrompido a lo largo de la historia, ¿no? Pues se llama y a lo largo de la tradición judía se conoce a este Mesías Ben Yosef, a este Mesías leproso que iba a sufrir, que iba a pasar por ciertas circunstancias, donde es la similitud de la vida de José, el soñador, donde tenía que pasar dificultades, donde tenía que sufrir llagas, donde tenía que sufrir dolores, donde iba ser entregado por sus hermanos, donde iba a pasar muchas cosas, ¿cierto? Y por eso nos muestra este Mesías, se puede decir que leproso debido a todo lo que sufrió, aunque él no tenía la culpa, aunque él era limpio, pero se hizo leproso con el fin de salvarnos, de limpiarnos, ¿sí? Y también nos menciona al Mesías, Ben David, aquel que va a triunfar, aquel que va a establecer la dinastía de David y que va a traer paz al mundo, ¿sí? Y por eso la importancia es que Yeshua en este momento acá, cuando está hablando con este hombre, pues le está mostrando que él va a tomar las enfermedades, que él es este Mesías leproso que habla Isaías 53, que él va a llegar en sí todas las enfermedades pero que también viene a sanar, ¿no? Y eso lo podemos ver en Isaías 53. Y por eso todas estas letras en rojo que estamos estudiando, pues es con el fin de qué? De saber cuál es esa voluntad que él tiene, que en qué momento es que él va a declarar su voluntad, saber qué es y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Porque realmente su voluntad no es para todos, ¿sí? Lastimosamente no es para todos porque
acá vemos que la voluntad de Yeshua para los orgullosos, para los arrogantes, para los que realmente están en pecado y no quieren apartarse y no quieren caminar de acuerdo a los mandamientos, pues van a tener un trágico final, un dolor, un acabose. Pero si nosotros que estamos en medio de esto y queremos renunciar al orgullo, a todo esto, ahí es cuando empezamos a decir, si quieres, si puedes, límpiame. ¿Sí? Ahí cambiaríamos ya un poco la visión. Por eso cuando Jesús le extendió, y ya ahí dice en el verso 3, y Jesús extendió la mano y le tocó. O sea, él quería acercarse. Yeshua hace algo extraordinario que para esa época era sumamente peligroso. Recordemos, les dije, es una enfermedad contagiosa, una enfermedad que con solo tocar ya te podías contagiar. O sea, no era fácil. Imagínense a los discípulos viendo, ¿y este loco qué pasó? ¿Cómo va a tocar a un leproso? ¿Cómo no sé qué? ¿Sí? Pues imagínate, ¿no? Pero al tocarle, pues Yeshua, pues expresa justamente lo que él va a hacer, que él va a ser ese leproso que va a llevar las maldades, la enfermedad de la gente y se va a identificar con nosotros tal cual al momento de tocarnos. Él sabe por lo que estamos pasando, él sabe por lo que estamos viviendo y por eso nos toca y por eso pues nos puede ayudar y por eso es que le dice y le contesta diciendo, quiero ser limpio. Imagínate esa respuesta, ¿no? Y que al instante le desapareció su lepra, o sea, fue momentánea, fue instantánea, fue de una, no fue de esperar 2 o 3 minutos, sino que de una vez se limpió, ¿sí? Entonces, acá es donde vamos a enfocarnos en esas palabras de quiero ser limpio, ¿sí? Y lo primero que le pregunta este leproso que es, si pudieres límpiame, ¿sí? Y Yeshua, ¿qué le dijo? No le contestó, puedo, yo puedo limpiarte, ¿sí? Pero no quiero. Muy posiblemente le hubiera podido contestar así, pero ¿qué le dijo? Quiero. Es decir, la voluntad de Dios, la voluntad de Yeshua es que todos seamos sanos, que todos seamos limpios, que todos pudiéramos vivir una vida totalmente fuera de enfermedad. Sin duda, eso es algo que nos muestra a lo largo de las escrituras y por eso podemos confirmar. Pero acá es donde viene la pregunta, ¿será la voluntad de Dios que nos sane o nos saque del lugar que estamos? O sea, la voluntad de Él está para sanarnos, pero ahí es donde tenemos que mirar y donde tenemos que depositar nuestra confianza, ¿sí? Porque acá vemos que el Mesías dice, quiero, lo quiero hacer, lo voy a hacer, ¿cierto? Pero a pesar de que estamos en medio de una enfermedad, que estamos en medio de una aflicción, casi siempre nos estamos preguntando eso, ¿será que Él quiere? O sea, nosotros ya no decimos, no, yo sé que Él me puede sanar, yo sé que Él me puede libertar, yo sé que Él me puede sacar de todas estas deudas, yo sé que Él puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Nosotros sabemos que lo puede hacer, pero la pregunta acá, ¿será que es su voluntad que yo me sane? ¿Será su voluntad que yo salga de todas estas deudas? ¿Será que en realidad Él quiere hacerlo? ¿Sí? Y ahí es donde a veces estamos con estas preguntas, ¿sí? Y realmente es donde nosotros tenemos que grabar en nuestro corazón que Él, el que porta la unción, que el ungido, que el que hace todo posible, es el aceite, es el medio de nuestra sanidad, ¿sí? Él es el que nos puede sanar, Él es el que nos puede libertar. Por eso Santiago, y recordemos que para la antigüedad,
no había remedios como hoy en día, que droga, que aquí, que una pastica, me duele el dolor de cabeza, me tomo una pastica y ya, ¿no? Para esa época no había cosas así, y esto lo muestra un poquito más Santiago, en su carta a Santiago, el capítulo 5 verso 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto que demuestra que para esa época el aceite también era muy usado para sanidad, es decir, para como medio de aliviar ciertas dolencias, como medio de una medicina. O sea, para esa época todo era por medio de em, medicamentos muy naturales, ¿sí? O drogas naturistas que tenía que ver con plantas, que tenía que ver con todo eso. Por eso, pues cuando había enfermos, pues les frutaban con aceites de oliva o de diferentes mezclas, o se hacían tratamientos con aromaterapia y todas estas cosas, ¿sí? Con el fin de promover la salud. Para esa época se conocía, ¿cierto? Actualmente, pues ¿a dónde recurrimos si queremos un remedio natural? A la abuela, ¿cierto? El remedio de la abuela, ese es el mejor, ¿cierto? O a veces incluso sin querer no tenemos por una pastilla ni nada. Ay, venga, hagamos el remedio de la abuela. Ella dijo que si se toma agua de cebolla, ya con eso te alivias el estómago, ¿sí? Y hacemos eso con el fin de que se nos alivie el estómago. Son remedios naturales, ¿sí? Y hoy en día todavía hay muchos remedios que les dicen los remedios de la abuela, ¿sí? Que incluso se empieza a hacer y que en esa época esos eran los remedios. Los rabinos, incluso fuera de ser los que oraran, fuera de estar en las congregaciones, pues también eran casi doctores en esa época debido a que les tocaba conocer de plantas medicinales, de plantas que pudieran ayudar a la gente para poder, digamos, salir de estos, sí, pues tener una ayuda para pasar sus dolencias, ¿sí? Y por eso, pues hoy en día todavía están estos remedios de las ancianas, ¿cierto? Donde podemos ir y saber qué remedios naturales nos pueden dar. Lo mismo era para esa época, ¿sí? Yeshua como el ungido de Dios, como el que tiene la unción del Eterno, sus atributos, pues su misión también implica el traer sanidad a los enfermos. Por eso, para la época que yo iba mucho a la iglesia, casi siempre cuando oraban por los enfermos, decían esa frase que está en las escrituras que dice, por sus llagas hemos sido curados. Dios mío, tú los sanas porque por tus llagas hemos sido curados, ¿eh? Pero pues se les olvidaba algo muy importante. ¿Será que Él quiere sanarme? Y sí, si Yeshua es el ungido, es el aceite, pues implicaba ¿qué? Sanidad. La respuesta es quiero, Él quiere sanarnos, ¿cierto? Él quiere limpiarnos, Él quiere hacer todo esto, ¿sí? Pero, ¿quiere Yeshua que oremos nosotros por los enfermos? Pues claro, también Él lo mandó como un mandamiento. Él también dijo que nosotros teníamos que orar por los enfermos, de pedir, incluso por eso acá Santiago dice, llamen a los ancianos, llamen a aquellos que conocen de la palabra y que oren por ustedes. ¿Por qué? Porque Dios quiere sanarnos. Pero ahí entonces viene la pregunta. Si estoy orando, si ya oraron por mí, ¿por qué sigo enfermo? Porque ya le pedí una y otra vez que me limpiara y le pedí que me sacara esta situación de las deudas una y otra vez y le pedí que fuera mi vientre fértil una y otra vez o le pedí que me quitara X o Y dolencia una y otra vez, pero ¿por qué no pasa nada?
¿Por qué no soy libre? ¿Por qué no he sanado? ¿Por qué no he salido de estas circunstancias? ¿Por qué pareciera que estuviera en peores circunstancias que antes? ¿Sí? ¿No se han preguntado ustedes en ciertos momentos de su vida que pasan por eso? Pues cuando ya no encuentras nada, cuando ya no ves a nada, pues lo único que dices, pues ahora lo único que puedes recibir de Dios, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si no estamos recibiendo sanidad? Ya agotaste todos los médicos, agotaste tu último recurso que es Yeshua, pero no encuentras la sanidad como la encontró este leproso. De inmediato no la encuentras. ¿Qué está pasando? Y ahí es donde viene un aspecto muy importante o un principio muy importante de nuestra fe. Y es que uno de los grandes y que se ha propagado mucho es esta doctrina que se ha levantado acerca de que si oras y el enfermo se sana de una vez, bueno, es porque está bien delante de Dios. Pero si no se sana es porque no tiene suficiente fe, porque muy posiblemente está con pecado, porque definitivamente empiezan a echarle ¿qué? La culpa. O sea, no sé si ustedes han sentido, han escuchado o han hablado con personas que dicen eso, no, es que él no me sana porque es que estoy mal, porque no, porque hay algo mal en mí, no sé qué hay, no sé qué trabajar, no sé qué esto, ¿cierto? O porque simplemente no tiene fe. ¿Sí? Si tuvieras fe como el granito de mostaza, vas a ser salvo, pero si no crees, pero si no esto, pues el problema no es ese. El problema es esa doctrina que enfatiza una sanidad inmediata. ¿Y qué pasa cuando no se da esta sanidad inmediata? ¿Qué pasa? Empiezan a hablar muchas cosas que no son real. Y Yeshua pues realmente sí nos llamó y nos mandó a orar por los enfermos, a ir y a decir y ellos sanarán. Pero el problema es cuándo. ¿Cuándo va a pasar este? Ese es el problema, ese es el meollo. Yo voy a orar, yo puedo pedir porque sanen. Yeshua me dice que van a sanar, pero ¿cuándo es que van a sanar? Unos pueden que pasen de inmediato, unos pueden que de una vez se vea el cambio y sanen de una vez, pero hay otros que no. Por eso en Isaías 53:4 nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras, ¿qué? Rebeliones, por nuestro pecado, por nuestra lepra espiritual, y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De aquí es que se toman que definitivamente debemos de ser sanos. Pero vuelve y la pregunta está, ¿cuándo se completará? ¿Cuándo se consumará directamente esta sanidad y se llevará a cabo ya todo? Pues cuando está escrito que cuando se establezca el reino. Y esto lo vemos en Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago todas nuevas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, cuando ya no vas a sentir dolor, ya cuando no vas a sentir pesadez, tristeza, ya no vas a llorar, ya vas a estar contento, cuando estemos en el reino. Entonces, acá podemos tener la seguridad y la confianza de que Él quiere sanarnos, pero en su tiempo, desde una perspectiva eterna, desde una perspectiva espiritual, ya estamos
sanas, a sus ojos ya estamos sanos, a sus ojos Él ya nos libertó de la esclavitud, a sus ojos Él ya nos limpió de la lepra del pecado, a sus ojos Él ya nos quitó la enfermedad, a sus ojos Él ya nos sacó de diferentes circunstancias por las que estemos pasando, ¿sí? Eso Él lo hizo ya desde una perspectiva, ¿qué? Eterna. Pero el problema es ahí, porque empezamos a considerar, bueno, ¿y qué pasa en este mundo? ¿Voy a tener respuesta en este mundo? ¿Quieres sanarme hoy? Entonces ya no sería la pregunta, Señor, ¿quieres sanarme? Si pudieras, sáname, límpiame, ¿sí? Pero ya le agregamos el hoy, entonces debe ser ¿qué? Inmediato. Entonces, si nosotros estamos haciendo eso y esto es casi siempre lo que queremos, ¿cierto? Cuando oramos, cuando estamos pasando en una circunstancia difícil, tenemos un familiar enfermo o X o Y cosa, pues lo primero que decimos es, si quisieras, hazlo hoy. ¿Mm? Si quieres, hazlo hoy. O sea, ¿sí? Y ahí es donde viene el problema, porque cuando nosotros empezamos a pedir de esa manera, cuando nosotros empezamos a decirle, ¿será que quieres sanarme hoy? ¿Será que hoy puedo estar libre de este dolor y de esta enfermedad? ¿Será que puedes sanarme hoy? Y si no, ¿hasta cuando esté en tu presencia? ¿O cuál será el problema de orar así? Y aquí es donde podríamos causarnos cierta discrepancia porque ¿qué le respondió el Eterno a Pablo cuando él tenía un aguijón en la carne? Y esto lo vemos en 2 Corintios 12:7. Y para la grandeza de las rebeliones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué dice? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, no se me subiera a la cabeza el ego, no se me subiera el orgullo, que dice, me fue dado un aguijón en la carne. Me dio algo, una enfermedad, no se sabe qué es, unos dicen que es muy posible algo en los huesos, otros dicen que muy posiblemente en las vistas. Realmente no se sabe porque no dice, ¿sí? ¿Para qué vamos a especular? Lo único que se sabe es que le dio un tipo de enfermedad. Y dice un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado a mi Señor que lo quite de mí. Pues eso está escrito, ¿cierto? Que oremos para poder ser sanos y muy posiblemente no solo él oró, sino otras personas. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que se repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? No, pues ni modos, me tocó aguantarme este aguijón en la carne, por eso dice, 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 por lo tanto, de buena gana, o sea, pues tampoco es que quisiera aguantarse, pero dice, bueno, lo acepté, ¿sí? Y que dice, me gloriaré más bien en mis debilidades. Dijo, bueno, Dios lo quiere tener ahí por algo, ¿cierto? Para no empezarme a levantar, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si en vez de eso, que nos dice, si me postro y sin importarle a nadie y le pido que me sane, pues ¿cuál sería el problema? El problema es que también nos podría decir, sí, yo te voy a sanar, pero no ahorita. Sí, yo te voy a sanar, pero no es esta semana. Sí, yo te puedo sacar de esta aflicción, pero no este mes, no este año, no en 20 años, no en 40 años. Hasta que llegues a la presencia te puedo sanar. Hasta que llegues a mi presencia vas a ser sano. Entonces, ¿qué creen si él te contestaría eso? O sea, ¿estaríamos muy de acuerdo?
Sería difícil de entender eso, ¿cierto? Por eso es el problema cuando nosotros empezamos a orar ya por su voluntad, porque ya tendríamos que incluso cambiar nuestra perspectiva también en cuanto al, al pensamiento, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta acá.